Los agustinos a tu lado. Escuchas Los agustinos a tu lado, el podcast de la provincia de San Juan de Sagún con el que queremos acompañarte a vivir la fe desde la espiritualidad agustiniana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en Pascua y en los evangelios de estos días nos encontramos con varios relatos en los que vemos cómo Jesús obra milagros. Son situaciones excepcionales que muestran mucho más que la divinidad de Jesús. En Los agustinos a tu lado nos ayuda a entender los milagros de Jesús el religioso agustino Padre Miguel de la Lastra. Estamos muy acostumbrados a la imagen de Jesús predicador, Jesús maestro, Jesús y sus parábolas o sus discursos, sus frases de sabiduría. Pero nos resulta un poco más incómoda esta otra faceta de Jesús como obrador de signos de poder. Los evangelios nos lo presentan continuamente de esa forma. Y es verdad que durante el siglo XX hemos heredado una sospecha de los siglos XVIII y XIX que nos hacían pensar que nadie podía saltarse las leyes de la naturaleza. Nos hacían sospechar de los evangelistas como personajes muy interesados en demostrar la divinidad de Jesús, que habían inventado relatos copiando el Antiguo Testamento a los grandes profetas, o bien que habían tomado acciones naturales y las habían decorado para que parecieran actos prodigiosos. Pero si somos honestos con el Evangelio, nos tenemos que dar cuenta que hay más de 40 relatos en los que Jesús aparece realizando estos actos poderosos. Pero que además en los Hechos de los Apóstoles, cuando se presenta a Jesús, se le presenta como hombre acreditado por Dios con signos. Incluso fuera de la tradición cristiana, Flavio Josefo en la tradición judía recuerda a Jesús como un hombre que pasó haciendo prodigios, y el Talmud de Babilonia lo acusa de hechicero, con lo cual reconocen que tenía unas acciones que se salían de lo natural. Nos puede parecer que las acciones milagrosas demuestran la divinidad de Jesús, pero es algo más profundo. Para un autor del siglo I, el mundo está gobernado por potencias, por poderosos materiales o espirituales. Y el reinado significa poder gobernar. Que llegue el reinado de Dios significa que los hombres estén sometidos al gobierno de Dios y no al capricho de las enfermedades, del mar, del hambre, de la lepra o de los espíritus inmundos. Por eso cuando Jesús actúa con estas acciones de poder, lo que está haciendo es mostrar que el reino ha llegado. Casi diríamos que si no existieran estas acciones de poder, no se podría decir que el reino ha llegado a vosotros. Porque Dios solo puede gobernar cuando es capaz de expulsar a los que invaden y ocupan, sin ningún tipo de derecho, su reino, que son los hombres. Por eso sí, Jesús obró milagros, y no solo él. Lucas recuerda las mismas acciones de poder en la primera predicación apostólica, en Pedro, en Pablo, en Juan. Pablo en su carta a los Corintios recuerda que entre los muchos carismas, uno de ellos es el de obrar acciones poderosas. En la carta a los Gálatas les recuerda que sus acciones poderosas venían a través del espíritu que habían recibido y no de la obediencia de la ley. Vivir ese espíritu de Jesús, vivir en este reinado nuevo, significa no tenerse que someter a los espíritus inmundos, a la enfermedad, al hambre, a la lepra. Por eso el Evangelio de Marcos termina advirtiendo que los que le sigan harán signos prodigiosos, como coger serpientes o beber venenos sin que nada les afecte. La acción del Señor no es que se salte las leyes naturales, es que ejerce la ley del gobierno. Llega el reino y por eso Jesús actúa con poder. La presencia del reino es algo palpable. Muchas gracias por la explicación y por recordarnos que, aunque a veces se nos olvide, Jesús vive hoy, entre nosotros, invitándonos a construir el reino de Dios cada día. Nosotros nos despedimos, pero volvemos la semana que viene con más asuntos. A ti que nos escuchas, te pedimos que nos compartas en tus redes sociales. Los agustinos a tu lado.